aprovechamos a saludar a aquellos que están conectados en línea para darles la bienvenida a aquellos que nos ven en nuestra fanpage, también en nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga, son muy bienvenidos. Y si pasan por Mendoza, tienen aquí una cita obligada en Plenitud de Vida, donde los vamos a recibir como en casa. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a todas esas personas que se conectan, son parte también de esta reunión? Que el Señor les bendiga. Bien, queremos compartir la palabra del Señor, esta segunda entrega que se llama Orgullo que derriba y humildad que levanta. ¿Sí? Vamos a hablar de estos temas que son tan maravillosos. Hemos comenzado el domingo pasado y yo creo que el orgullo es la raíz de muchísimos problemas. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Gente que el orgullo lo domina, termina sin reconocer sus errores, termina, como solemos decir nosotros, nunca se baja del caballo y genera muchas malas relaciones, termina siendo rechazado, termina siendo aislado. ¿Por qué? Por causa del orgullo. El orgullo genera muchas pérdidas. Pero aparte de eso, como hemos explicado el domingo pasado, también el orgullo genera cierto nivel de, ¿cómo decirte esto? Nivel de rechazo de parte del cielo. Dios dice: yo al orgulloso le pongo un freno, al orgulloso yo lo freno. Pero al humilde lo hago crecer, ¿sí? Al que tiene un corazón sensible, al que trabaja en su humildad, a ese lo voy a bendecir. ¿De dónde viene el orgullo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz del orgullo? Y como hemos explicado el domingo pasado, hay un orgullo bueno y el orgullo malo. Y quizás ustedes ya lo aprendieron a esto, pero el orgullo bueno es cuando uno se alegra con los logros, ¿sí? Cuando uno logra algo importante y está feliz de esto. Por ejemplo, nosotros como iglesia estamos muy orgullosos de nuestro líder de jóvenes que se graduó esta semana. Por ahí le damos un fuerte aplauso al contador Matías Benítez. Sí, señor. Y está muy bien que él se sienta también orgulloso de estos logros. Hay que celebrar estas cosas lindas. Pero el orgullo malo es cuando uno de pronto se compara con otros o rebaja a otras personas por causa del orgullo. Bueno, esto sería bastante negativo, algo que Dios rechaza contundentemente. Ahora quiero mostrarles aquí en la palabra del Señor algunos textos maravillosos. Este es el libro de Ezequiel, ¿sí? Libro un poquito complejo para algunos lo evitan. Yo te animo a que no lo evites, que lo leas, ¿sí? Ahí es cuando ustedes dicen amén, pastor, gloria a Dios. Y en el libro de Ezequiel, capítulo 28, va a dar una profecía, ¿sí? Una profecía de estas que son extraordinarias. Pues está dándole un juicio a todos los pueblos que se levantaron contra Israel en aquellos días y le hicieron algún daño al pueblo de Israel. Entonces está yendo pueblo por pueblo y soltando una profecía de parte del Señor para que se arrepientan, para que vuelvan en sí, en fin. Y llega a Tiro, que es una ciudad, el rey de Tiro es una ciudad que, digamos, hoy todavía existe, es una ciudad en el Líbano, ¿sí? Una ciudad costera, una ciudad que había crecido mucho. El rey de Tiro recibe una profecía de parte del profeta Ezequiel y esta profecía tiene algo muy, muy particular. Mientras está profetizando el rey de Tiro, parece que el profeta recibe algo de parte del Señor y cambia. El eje da un giro inesperado en la profecía y está hablando del rey de Tiro y empieza a hablar de Satanás. Algunos podrían pensar o interpretar que parece ser que el mismo demonio, el mismo padre de las tinieblas, incorpora o posesiona a este rey de Tiro en ese tiempo, ¿no? Porque todas las cosas que hizo son muy parecidas a las que hizo Satanás, ¿sí? Muy interesante esta profecía. Si nunca la leíste, subrayala en tu Biblia para leerla después, marcala, porque esto va a decir. Y empieza a hablar, está hablando de Tiro. Es decir, es una profecía con doble propósito. Tenía el propósito inmediato de señalar al rey de Tiro, pero también va a señalar algunos aspectos del príncipe de las tinieblas. De ahí viene el orgullo. Miren ustedes lo que dice. Tú eras un modelo de perfección. ¿Sí? Estaba hablando el rey de Tiro, pero ahora empieza a hablarle a Satanás.
Y esto se pone muy interesante, porque dice, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Alguien diga conmigo perfecto. Hay que tener cuidado con la perfección. Dice, estabas en Edén, en el jardín de Dios. Miren toda la revelación que da. Dice, adornado con toda clase de piedras preciosas. Está hablando de Satanás. Dice, yo te había escogido como querubín protector. Acá está hablando del propósito. Primero está hablando de algunos atributos, de cómo había sido creado, la hermosura del mismo diablo. Y luego dice, yo te había escogido como querubín protector, porque así lo ordené. Este era el propósito. ¿Sabías esto del diablo? Era un querubín, ¿sí? De los ángeles más poderosos que estaban en la presencia del Señor. De hecho, ustedes van a ver que cuando se hace el arca del pacto, se ponen 2 querubines para custodiar esta arca, porque son los que tenían acceso directo a la presencia de Dios. Así era Satanás. Y dice esta palabra, se enorgulleció tu corazón. Alguien diga conmigo el orgullo. Ahí está. Dice, a causa de tu hermosura. Miren, esta es la causa. Todo lo que tenía, todo lo que recibió, toda su belleza, toda su grandeza, toda su sabiduría, no la pudo manejar. No la pudo manejar. Satanás no pudo manejarla. ¿Podría el hombre manejar esto? Si Dios te diera mucho, si tuvieras la oportunidad de ser muy sabio, muy rico, muy hermoso, hermosa, ¿se puede dominar el orgullo? Bueno, Satanás no pudo. Dice, se enorgulleció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría debido a tu esplendor. Por eso te arrojé por tierra. Esto es impresionante. Acá hay una revelación de lo que era el enemigo, de lo que hacía en ese tiempo, ¿no? de lo que sucedió en el cielo. Dios lo echó de su presencia por una sola causa, el orgullo. Miren el peligro que es el orgullo, las cosas que te pueden hacer perder el orgullo, y a Satanás le hizo perder lo más sublime de lo sublime. Le hizo perder la posibilidad de estar al lado de la majestad del universo, al lado del Señor. Fue arrojado a la tierra por una cosa, el orgullo. ¿Te das cuenta lo peligroso que puede ser el orgullo? Dios no puede dejar cerca a las personas que tienen orgullo, a los seres orgullosos. Los resiste, los echa fuera, los aparta. De ahí es que podemos entender algunos textos de las Escrituras. Por ejemplo, este es Santiago, el apóstol Santiago va a dar una clave impresionante y él va a decir esto, dice, pero Él nos da más gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos. Alguien diga conmigo, Dios se opone. ¿Sí? No te olvides de esto, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia. Alguien diga conmigo, favor del cielo. Esto es lo que es la gracia en este sentido. Pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios y resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Porque a veces tomamos solamente una parte de este pasaje, decimos resistid al diablo y él huirá de ustedes, resistid al diablo, sí, él va a huir si lo resistís va a huir, y está bien, sí, está bien, pero el contexto completo de este pasaje tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con esto que es la especialidad del diablo, el orgullo, la especialidad para derribar personas. Entonces, aquí Santiago está interpretando, está diciendo que resistir al diablo tiene que ver con resistir el orgullo. Está diciendo hay un origen espiritual para el orgullo. Está diciendo tenés que tener cuidado porque cuando menos te des cuenta el orgullo va a empezar a soplar sobre ti, te va a tratar de engrandecer, te va a tratar de generar ideas acerca de ti mismo sobredimensionadas y podés caer. Por eso dice resistan al diablo y él huirá de ustedes. Tremendo este pasaje. Nosotros podemos ver que si hay algo que hace el Espíritu Santo es ayudar a las personas a tener su nivel de humildad siempre alineado. Y esta es una clave, ¿sí? Quiero que sepas esto,
que si Dios rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes, el favor de Dios, la gracia, los milagros, la unción, todo lo que viene del cielo, viene para las personas que saben ser humildes de corazón. Una humildad no fingida, una humildad real, algo que solamente el Espíritu ve en nosotros. Por eso es tan importante trabajar estos aspectos dentro de nuestro corazón, mantenernos a línea dentro de nuestro corazón. Yo quiero traerte hoy un ejemplo, para mí uno de los ejemplos más extraordinarios de las Escrituras. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de este personaje bíblico, Apolos? Apolos, ¿te acordás de Apolos? ¿Sí? Apolos es un personaje bíblico. Es un personaje de lo cual las Escrituras lo llaman elocuente, capaz, habilidoso. Miren, voy a decirte algo de Apolos. Según algunos estudios que se pueden hacer tomando los textos bíblicos de lo que dice la Biblia de él, podríamos decir que era tan elocuente que era mejor que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía una facultad de dormir a las personas cuando predicaba. Mucho tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan del joven que estaba en la ventana, se cayó del segundo piso? Porque el apóstol Pablo predicaba largo, ¿no? Y claro, el que está conectado, está concentrado, perfecto. Pero el que no, olvídate, ¡pac! Se terminó. Decir que también era un hombre de mucha unción y lo resucitó, ¿verdad? Así que si alguien te duerme o te mata de aburrimiento, pero después te resucita, creo que está perdonado. Pero aquí estaba Apolos, que la gente lo quería porque daba gusto escucharlo, ¿sí? Digamos que Apolo era tan elocuente que si escuchábamos a Apolos primero, después Dante Gebel te parecía un discurso político aburrido, ¿sí? Era una cosa tremenda Apolos. Ahora, de pronto van a suceder algunas cosas con este personaje bíblico que muestran algo, digamos, lo que a él lo precede no son sus atributos como capaz, como meritorio de aplausos, sino su humildad. Lo que va a decir la Biblia o lo que va a dejar ver, a veces hasta es difícil encontrar estos aspectos, por eso yo lo traje hoy para enseñar. Era muy humilde, humilde para aprender, por ejemplo, humilde para aprender. Y voy a decirte esto que me parece sumamente importante. Apolos nació en Alejandría y para entender esto hay que entender que Apolos nació en una ciudad donde se valoraba el conocimiento, donde tenían las bibliotecas más grandes del mundo conocido en el momento, una ciudad que había fundado Alejandro Magno, una ciudad de filosofía, un experto en filosofía, probablemente un experto en retórica, había aprendido la retórica, la capacidad de hablar en público y todo esto, había sido muy formado, pero conoció el Evangelio de Juan el Bautista. Conoció acerca de Jesús, también era judío, pero conoció el Evangelio de Juan el Bautista, así que llegó y empezó a enseñar en las sinagogas que el Mesías estaba cerca, pero había un problema, el Mesías ya había venido, había muerto, había resucitado y alguien lo escucha por ahí, que era Priscila y Aquilas, ¿no? Lo escuchan, pero este era un catedrático, esta era una persona elocuente, la gente hacía cola para escucharlo y esta persona había creído en el Señor. Y esto dice la Biblia, dice: entre tanto, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, llegó a Éfeso. Éfeso también era una ciudad con mucha cultura griega. Y te menciono estas cosas porque hay que entender que los judíos, su cultura era un poco más tranqui. Los griegos en ese momento estaban en pleno apogeo, era gente que valoraba la sabiduría, conocía mucho del mundo. Y llegar a Éfeso y empezar a hablar no era poca cosa. Pero este hombre empezó a enseñar en Éfeso. Era un hombre elocuente y muy versado en las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con precisión acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo llevaron aparte y le explicaron con más precisión el camino de Dios. Ahora, déjame decirte esto.
porque esto es difícil de interpretar. Pero Priscila y Aquila no eran eruditos, no habían estudiado en Alejandría, no estaban preparados como él, eran dos constructores de carpas, a esto se dedicaban. Era gente de trabajo, gente humilde, gente pero con buen corazón, que estaba preparada, pero ni cerca con la preparación catedrática que tenía Apolos. Y Apolos cuando lo escucha, cuando escucha a Priscila y Aquila que dicen, mirá, nosotros queremos enseñarte, probablemente, bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Que Priscila y Aquila no se sintieron quizás amedrentados, no se sintieron a las sombras de Apolo. Ellos tuvieron el valor para decirle, mirá, queremos enseñarte algo que probablemente vos no sabés. Y Apolos, y acá está la parte que quiero señalar, tuvo la humildad para decir, ¿sabes qué? Si vos tenés algo que enseñarme, yo te voy a escuchar. Vamos, quiero aprender. Sentémonos a tomar un café. Y probablemente se sentaron y este matrimonio quizás un poco mayor, pero que llenos del Espíritu, empezaron a hablar con él. Y quizás en algún momento sucedió esto, lo que acabamos de leer es Hechos 18, y luego en Hechos 19 va a decir que llega el apóstol Pablo y había 12 discípulos de Juan. Los discípulos de Juan no estaban llenos del Espíritu y le impuso las manos para que recibieran el Espíritu. Entonces lo más probable es que Priscila y Aquila hayan hecho esto mismo con Apolo. Y le enseñaron, le dijeron, mirá, el Mesías que vos estás predicando, que es Jesús, este ya lo crucificaron, ya murió por los pecados, ya ascendió al trono, y le explicaron la teología que le faltaba, pero además oraron por él y sin lugar a dudas fue lleno del Espíritu Santo. A tal punto que cuando viene el apóstol Pablo le pide a Apolos que vaya a Corintios a ayudar en la iglesia que estaba de donde venía Pablo. Esto significa que lo tenían en cuenta, que una persona, digamos, un predicador elocuente, pero ahora lleno del Espíritu. Pero en ese día que lo encontraron Priscila y Aquila en la sinagoga, y él estaba enseñando, los llamaron y le dijeron, te falta algo, queremos enseñarte. Y ¿sabes qué? Me encanta esto. No todo el mundo se le puede enseñar. No todo el mundo es enseñable, ¿sí? Ser enseñable es solo para gente humilde de corazón, ¿no? Y mira, vos podés tener mucho conocimiento, pero si no tenés un corazón enseñable, probablemente no vas a crecer más, ¿no? Y esto tenía Apolos, que no le importó sus títulos académicos, su capacidad de oratoria, la gente que lo deseaba escuchar, sino que dijo, si hay algo que tengo que aprender de este matrimonio, yo quiero aprender. Así que se fue con ellos y descubrió, por esa humildad, descubrió un tesoro extraordinario. Recibió el Espíritu Santo, escuchó el Evangelio completo y recibió ese tesoro solo por una cosa, porque tenía una gran humildad. Mirá si la humildad no te hace crecer, mirá si la humildad no te hace avanzar en la vida. Y cuando uno obtiene esta humildad, ¿sabes qué? Hay gente que dice, no, yo no puedo escuchar esto porque el pastor que predica no tiene el conocimiento, o es muy joven, o no está preparado, no tiene esto, no tiene aquello. Pero hay gente que tiene la humildad para recibir a pesar de quién esté predicando, ¿sí? La habilidad para recibir a pesar de cómo es la persona, porque tiene la humildad para poder hacerlo. Decime si la humildad no es un factor poderoso para crecer en el poder del Evangelio. Bueno, yo quiero proclamar algo sobre tu vida. Que la humildad te mantenga siempre aprendiendo, siempre creciendo para la gloria del Rey. ¿Cuántos toman esto? Sí, Señor. Y acá viene más. Esa era una característica. Acá viene la segunda, la humildad en medio de las divisiones. Oh, esto es tremendo. La iglesia, donde lo mandan después de estar en Éfeso, lo mandan a otra iglesia griega, porque él era experto hablando en griego y también en hebreo, pero era muy bueno en la oratoria en griego. Entonces lo mandan a Grecia, lo mandan a Corintios, pero una iglesia complicada, Corintios, ¿sí? Probablemente algunos dicen que era la cruz del apóstol Pablo. Levantó una iglesia, la iglesia era gente que se peleaba, gente que discutía, no era como la gente linda de plenitud de vida, ¿no? Eso, mira, el apóstol Pablo sufrió mucho con esta iglesia. Se dividían,
Generalmente, bueno, las divisiones no son de Dios, ¿sí? Son del diablo, te lo digo así nomás. Y vienen generalmente por el orgullo que Satanás pone en las personas. Esto había sucedido en Corintio. Y hay iglesias que se dividen en dos bandos, otras se dividen en tres. Pero Corintios eran especialistas, se habían dividido en cuatro, ¿sí? Entonces dice, algunos son de Apolos, otros son de Pablo, otros son de Pedro y otros son independientes, ¿sí? No son de nadie. Esas eran las divisiones que había en esa iglesia. Y digamos, el maestro, Apolos, todavía no era apóstol, luego fue uno de los apóstoles. En ese contexto actúa de una manera impresionante. Dice, esto es Primera de Corintios, el apóstol Pablo está relatando algunos detalles, los va a mencionar Apolos. Apolos no quiere estar en las cámaras, Apolos no quiere que lo mencionen, Apolos tenía un perfil bajo, aunque era impresionante, esta era la humildad que él tenía. Y dice, después de esto, ¿qué es Apolo? ¿Qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. El apóstol Pablo está explicándoles a los corintios. Dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios. ¿Quién es el que hace crecer? Le está explicando a los corintios que no tienen que... Claro, se hacían bandos y decían, no, nosotros queremos a Apolos como pastor, no, nosotros queremos a Pablo, y se peleaban entre ellos, ¿no? Y como si agarraran acá el equipo pastoral y dijeran, no, nosotros queremos a este, no, nosotros queremos al otro, ¿verdad? Y bueno, así estaba la iglesia. En cuanto a nuestro hermano Apolos, escuchen esto, mucho le rogué que fuera a visitarlo con los otros hermanos, pero no quiso en ese momento. Irá cuando tenga la oportunidad. ¿Saben qué? Esto es grandioso. Apolos dijo, querido apóstol Pablo, si yo voy y me están eligiendo a mí, prefiero no ir. Prefiero no ir ahora, hasta que se sane esta división. Prefiero no estar en este esquema. No quiero aprovechar esto para alimentar una división. Esta fue la actitud de Apolos. Este fue, digamos, un pequeño detalle que está registrado en las Escrituras y que lo cuenta el mismo apóstol Pablo. Él dijo, no quiero ahondar en las divisiones. Quiero ser un agente de sanidad y no de división. Si me están aplaudiendo a mí, prefiero no asistir a esa ceremonia. Ese era el corazón de Apolos. ¿Te das cuenta de la tremenda humildad que el hombre tenía? El mismo apóstol Pablo dice, le rogué que vaya. Claro, porque evidentemente su ayuda también hubiera sido muy buena. Quizás, no lo sé. Quizás Apolos en algún momento no era tan humilde. Quizás toda su educación y su capacidad lo habían hecho una persona altiva, pero un día se quebrantó y dijo, Señor, yo quiero ser pequeño delante de ti. No quiero jactarme más, quiero ser más humilde. Y después de esa experiencia repensó todo de otra manera. Ahora lo más importante para él, tendría que ser lo más importante para nosotros también, ¿no? Era poder agradarle al Señor. Poder agradarle al Señor. Lo que digan los hombres, si los hombres te aplauden, si la gente te valora, si la gente te requiere, que eso no llene tu corazón de un deseo incorrecto. ¿Cuántos dicen amén a esto? Acá viene la tercera parte, o quizás la más importante que yo tengo para dejarte en esta mañana, la humildad mayor que sus habilidades. Esto es lo que Satanás no pudo hacer, ¿eh? Mira lo que te digo. Esto es lo que, digamos, el diablo tenía tantas habilidades, tantos dones, que su corazón se desbalanceó con su corazón. Él no pudo hacer crecer su humildad, sino que le creció el orgullo por causa de... La única manera de que podamos manejar ciertas cosas es que mientras crecen nuestras habilidades, nuestras capacidades, también hagamos crecer intencionalmente nuestra humildad. Le voy a pedir a los adoradores, si quieren, vengan a pasar aquí, a adorar suavemente al Señor. Pero esto es lo que voy a mostrarte aquí en este texto. Dice, cuando Apolos quiso ir a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos que lo recibieran bien. Al llegar
ayudó mucho, a los que por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando con las Escrituras que Jesús era el Mesías. Hasta aquí no más. Que Jesús era el Mesías. Esto es lo que había hecho Apolos en este contexto. Lo que él hacía es que, enseñaba vigorosamente, refutaba, eso se llama apología, apologética, defendía la fe de los cristianos. Él en una reunión podía enseñar, y si había judíos que venían a discutirle, él podía defender la fe, justificarla prolijamente y demostrar que Jesús era el Mesías. Es una habilidad grandiosa. Casi no había personas como él, con excepción del apóstol Pablo quizás, no había otro como él. Algunos dicen que fue muy instruido luego por el apóstol Pablo y creció mucho más, porque era una persona enseñable. Pero hay algo que señalan, hay un autor que se llama Orígenes, siglo III aproximadamente, después de Cristo, va a decir algo que se repitió a lo largo de la historia acerca de Apolos. Él dice que Apolos es indudablemente el autor del libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, ¿sí? El apóstol Pablo, cada vez que escribía una carta, firmaba yo Pablo les escribo. Y el libro de Hebreos parece del apóstol Pablo, pero no tiene la firma. Y uno diría, ¿cómo puede ser que no tenga la firma? No, nadie lo firmó. Alguien lo hizo anónimo y lo dejó ahí. Sin embargo, el libro de Hebreos es una joya del Nuevo Testamento. Probablemente el mejor libro en cuestiones de teología, el mejor libro en cuestiones de interpretación del Antiguo y el Nuevo Testamento, el mejor libro, la mejor obra fue esta, Hebreos, ¿sí? Comparable solo con Romanos del apóstol Pablo. Una de las mejores obras, compleja para leer, profunda, maravillosa, con mucha revelación, muchísima revelación. Ahí va a revelar la raíz de amargura y un montón de otras cosas que vincula con pasajes del Antiguo Testamento. Maravilloso libro. ¿Quién lo escribió? Orígenes dice, lo escribió Apolos, pero era muy humilde. No quiso firmar para que no le den la gloria a él. Él quiso irse de este mundo, morir sin que su nombre apareciera. Simplemente que el que sea engrandecido sea el Señor. Este fue Apolos. Y uno diría, esto parece mucho, ¿no? Parece demasiado. Sin embargo, ese es el poder de la humildad. Dios da gracia a los humildes. Dios da gracia, da favor. Y cuando uno se ocupa, escucha esto, cuando uno va creciendo y vas adquiriendo habilidades, vas creciendo en muchas áreas de tu vida, y yo proclamo esto sobre ti, y no vas a parar de crecer, en fe, en sabiduría, en dones, en habilidades. Pero si junto con ese crecimiento también te ocupas de hacer crecer tu humildad, y si tu humildad siempre está un poquito más arriba que todas tus habilidades, no te va a suceder lo que al diablo le sucedió. A Satanás le encantaría que crezca, para que tu orgullo que también crezca. Y esto es natural, nuestro orgullo negativo también parece que quiere crecer, pero si te ocupás de hacer crecer tu humildad y si trabajás en este corazón como lo hizo Apolos, entonces nunca se va a desbalancear. Y pienso que esta fue una necesidad particular de Apolos, de decir yo no voy a firmar. Pero el apóstol Pablo firmó todas sus obras y para él no era un orgullo, pero para Apolos sí. Quizás él luchaba con esto y decidió someter su corazón y decir, no, yo voy a pasar anónimo por este mundo. Ya he tenido demasiada gloria en otros tiempos, ahora prefiero pasar anónimo, así que no voy a firmar, mejor que la gloria sea para el Señor. Si este libro es bueno para alguien, que lo aproveche, pero que ni siquiera se entere que yo lo escribí. Esa fue la actitud de Apolos. Así que dejó sin firmar, sin autor este libro. Nadie puede atribuirse la obra de Hebreos. Y pasó a la historia desapercibido.
Tremendo, impresionante. Si no, claro, sería mucho más nombrado Apolos, pero casi no sabemos nada de él, ¿sí? Probablemente hasta te menciona este nombre al comenzar este mensaje y vos decís que Apolos está en la Biblia. Bueno, porque él quiso que así sea. Él quiso tener esta baja impresión sobre las personas, pero lograr impactar al Señor. Porque Dios da gracia a los humildes de corazón, a las personas que saben humillarse delante del Señor. Dios da gracia a esas personas, Dios bendice, Dios da favor, Dios aumenta. Bueno, el que tiene humildad siempre vivirá en riquezas, en prosperidad, siempre vivirá bendecido, siempre vivirá con el respaldo del Señor. Así que esto es lo mejor que vos podés llevarte de este mensaje, que Dios da gracia a los humildes, rechaza a los soberbios, pero suele dar mucho favor y mucha gracia a los humildes. Y como Apolos dijo, yo pienso que necesito esto, decidió pasar desapercibido, a pesar de que era muy capaz, que era un maestro elocuente, a pesar de que era un gran apologeta, teólogo, filósofo y todo lo que quieras, dijo, no, prefiero hacer crecer mi humildad, trabajar en eso, es lo bueno para mí. Te hago una pregunta, sí, entre nosotros, ¿sí? Si tuvieras la posibilidad de escribir uno de los mejores libros de la historia, ¿dejarías eso sin tu nombre con tal de que Cristo sea exaltado? Si tuvieras la posibilidad de hacer la mejor película de la historia, ¿dejarías esto anónimo, que nadie sepa que vos la hiciste, con tal de que Cristo sea exaltado? Si pudieras hacer de las mejores canciones, la mejor adoración para los adoradores, la mejor, ¿la dejarías anónima? Que nadie sepa que sos vos, que nadie te relacione a vos y a esa canción. ¿Pasarías desapercibido? ¿Serías tan humilde? ¿Lograrías hacer esto? Porque esto es lo que hizo Apolos, ¿no? Para ponerlo en contexto. Y cuando uno logra bajarle el orgullo y hacer crecer la humildad, probablemente el favor, la gracia no paren de multiplicarse en tu vida. A veces luchamos con estas cosas, no nos damos cuenta, y la gente más habilidosa es la que lucha con estas cosas, la gente más capaz. Pero yo te traigo una palabra del Señor. Si trabajás intencionalmente en tu humildad, en hacerla crecer más que tus habilidades, vas a ir muy lejos. El Señor te podrá usar para grandes cosas, ¿sí? El Señor va a hacer mucho contigo. Si lográs bajarle el orgullo, si lográs trabajar en la humildad, estás preparado para que Dios te use para grandes cosas. Y yo quiero proclamar que así será, que Dios te va a usar, que cosas buenas te van a pasar, porque tu corazón tiene la humildad que necesita. No te olvides que el orgullo te derriba, pero la humildad te levanta. El orgullo te tira por el suelo, te baja, te hace perder, te hace tropezar, como a Satanás. Pero la humildad te levanta, te reposiciona, te da gracias, te acerca al Señor. La humildad te acerca al corazón de Dios. El orgullo como a Satanás, te aleja de la presencia de Dios. Esa es la pura verdad. Hoy estamos reconociendo algo extraordinario. Y yo quiero hacer una oración muy, muy profunda, ¿sí? Hay una necesidad aquí, quizás para los que nos están viendo, de hacer crecer la humildad hoy. ¿Sentís que luchás con esto? Porque es muy importante poner esto delante del Señor. Quizás el favor que te falta, quizás los milagros que aún no viste, quizás las maravillas que necesitan venir del cielo para ti, están esperando una cosa en tu vida: que le digas: Señor, me humillo ante ti. Quizás hay una sola cosa que hoy necesitas hacer: rendición. Y si probás con esto, porque el cielo se puede abrir sobre ti. Dios da gracia a los humildes. Iglesia, ponte de pie, vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Dios da gracia a los humildes. Él da el favor a aquellos que se rinden,
aquellos que tienen buen corazón. Te dejé aquí 3 actitudes de Apolo que me sorprendieron. Y hace rato que estudio esto y realmente me sorprende mucho, me confronta. Y la verdad es que así era el Señor. Mateo 11:29 dice: aprendan de mí. Aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Esto dice el Señor Jesús. Vamos a orar juntos. Bendito Rey, Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Estamos delante de tu presencia, Señor, aprendiendo cosas nuevas, aprendiendo historias de tu palabra, de las Escrituras, pero sobre todas las cosas llevándonos algo impresionante, Señor. Queremos alejarnos del orgullo, de ese orgullo malo, negativo, alejarnos de ese orgullo que derribó a Satanás de estar en la misma presencia del Rey de Reyes. Queremos alejarnos de ese orgullo que nos aleja de tu presencia, Señor. Señor, queremos hacer crecer en nosotros la humildad que nos acerca a ti, la humildad que que atrae el favor, la gracia sobre nuestras vidas. Por eso, Rey de Reyes, venimos a ti en una actitud de rendición. Señor, que no haya en nosotros actitudes jactanciosas, actitudes de orgullo negativo, de soberbia, de altivez alguna, de jactancia, donde queremos la gloria, el honor, donde nos gustan los aplausos y el reconocimiento. Señor, queremos aprender de ti, que eres humilde de corazón. Señor, llénanos de tu presencia. Y quizás alguno de nosotros necesite ser trabajado en esto, necesita ser limada alguna de estas asperezas. Tú conoces cada corazón. Señor, aquí te damos completa autoridad para que tú ministres, para que tú trabajes, Señor, porque quizás en otro tiempo hemos sido altivos y el cielo se cerró. Quizás en otro tiempo hemos sido soberbios, jactanciosos, vanidosos y el cielo se cerró. Pero ahora, Padre, nuestra humildad, nuestra rendición, abran el cielo nuevamente. Señor, que podamos nosotros aprender esta lección. Señor, que podamos nosotros, Señor, aprender que tú rechazas al soberbio, al orgulloso, pero da gracia al humilde. Por eso vamos a resistir al diablo y toda tentación que tenga que ver con esto, Señor, y sabemos que Él huirá de nosotros, como dice tu palabra. Señor, recibimos de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Recibimos tu palabra, recibimos, Señor. Señor, Espíritu Santo, eres bienvenido. Señor, si nos has dado mucho, no nos vamos a jactar, vamos a ser humildes. Si hemos sido bendecidos en algo, vamos a darte la gloria, vamos a darte el honor, porque de ti viene todo regalo del cielo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte, fuerte, fuerte ese aplauso al Rey. Dios te bendiga. Saludamos a los que están conectados. Que el Señor les bendiga.